Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Seguimos con nuestros especiales del verano. Vais para fastidiar un poquillo este rato frente a la sombrilla y demás, y en la tumbona, y que paséis el calor juntos con nosotros. Y hoy vamos a hablar de periodismo internacional. Tenemos luego una entrevista potente. Luego ya te cuento más. Tenemos una entrevista potente. Pero antes, a ver, sobre el periodismo internacional, la figura del reportero, la básica. La persona que está cubriendo los hechos in situ. Que esto cada vez es más complicado de ver. Véase la guerra, por ejemplo. Véase la guerra porque a las televisiones, aunque parezca mentira, y a la radio y a los periódicos también, pero como aquí lo que más se ve es televisión frente a todo, empieza hablando de la televisión. A las televisiones les sale más barato o más rentable pagarle a Belén Esteban que a un corresponsal en Irak, por ejemplo. Que esto ya es críticas que podemos tener, pero bueno, es un modelo. A ver, en una televisión privada es un modelo lícito. Moral, quizás no sea muy moral, pero es lícito. Así que el periodismo está en una crisis, va a generar una crisis en todo. Pero como prima la inmediatez, también prima el periodismo internacional de teletipo. Es decir, a ti te llega un teletipo de la agencia F, tú lo distribuyes tal. Por ejemplo, explosión en México, un muerto. En vez de tener un señor en México que te está explicando, una señora en México que te está explicando lo que ha pasado en México, el contexto, por ejemplo, te da un tema sobre siniestralidad, eso no vende. A la gente no le interesa. Y más ahora, con el periodismo con el periodismo que tenemos en general, que la polémica es a este come carne, no come carne. ¿Por qué hay que comer carne y por qué no como carne? Y ahora como un chuletón y me lo dejo de comer. O en el Congreso, este es tonto y no, pero tú eres más tonto. No, vale, pero yo soy más tonto, pero tú eres tonto y amigo de este. Ese es el periodismo que ahora vende, que es el periodismo de intentar darle, alimentar al estómago, a las tripas, no al cerebro. Entonces, el periodismo internacional bien hecho no vende. Eso es un problema. A corto plazo no nos damos cuenta. A corto plazo no nos damos cuenta, pero luego vemos a largo plazo y decimos, madre mía, lo que ha pasado. Yo creo que esto va a terminar por matar al periodismo. El periodismo es la calle. No hay más allá. El periodismo es la calle. Es estar donde ocurre la noticia. Y ahí el reportero internacional cumple un papel fundamental. Corresponsales. La red de corresponsalía de española es, por ejemplo, una de las mejores que tiene. La agencia F también tiene una muy buena red de corresponsalía. Son medios públicos. Les pagamos al fin y al cabo para ello. Luego los medios privados cada vez tienen menos. Apuesta más por la figura del freelance, que es una figura que te permite tener un reportero internacional sin entrometerte demasiado. Es decir, tú tienes a una persona que te informa, pero si a esa persona le pasa algo, tú no te haces cargo. O sea, por ejemplo, en el tema de la guerra, tú tienes una persona que te informa desde la guerra, pero si a esa persona le pegan un disparo, tú no te haces cargo. Es decir, que le den por saco. Han disparado, ya no me trabaja, pues no puedes trabajar. Ahí te quedas, me buscaré a otro. Eso antes no pasaba. Eso, por ejemplo, cuando murió José Couso era un camarada de Telecinco. Y Telecinco le dijo, iros a la guerra con John Sistiaga. Como pasa con otros muchos o con Ricardo Ortega. Bueno, Ricardo Ortega no. Ricardo Ortega estaba de freelance en ese momento. Cuando le dispararon. Pero, por ejemplo, con José Couso y John Sistiaga, a ellos eran de Telecinco. Eso ya no pasa. Así que la primera pregunta que le quiero hacer a Ángela y Antonio es ¿por qué tiene más presencia un tertuliano que un reportero? Que yo creo que es una buena pregunta y que define un poco cómo está el oficio ahora mismo. Hola Ángela, hola Antonio. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues sin duda es el punto de partida importante, ¿no? Sobre todo porque
Como tú bien has dicho al principio, el reportero es un elemento que está bastante denostado y que se apuesta más por esa figura de freelance en las que esa persona asume todos los riesgos y digamos que hace un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, y es un trabajo también mucho más intenso, como tú bien has dicho también, a pie de campo, que no tiene la recompensa que debería de tener porque efectivamente el mejor trabajo es el que se hace a pie de calle, hablando con la gente y in situ, no por un teletipo que te llega, que efectivamente, pues bueno, también es un sistema perfectamente legítimo. Pero entiendo que ambos tienen que tener la misma consideración. Por lo que respecta a la figura del tertuliano, pues bueno, en otras ocasiones ya he sido muy crítica con su presencia, sobre todo cuando hay más tertulianos, que me parece muy bien su papel de complementar la información o el debate que se esté teniendo en ese momento en cualquier medio de comunicación, pero también entiendo que tiene que estar compensado por lo menos por la figura del reportero, ¿no? A la hora de hablar, no sé, de la guerra en Siria, pues bueno, está muy bien que colabore un tertuliano, pero también un reportero que ha estado allí y que tiene documentación de primera mano de todo lo que ocurre. Sin duda el reportero encarna el periodismo, el tertuliano puede encarnar el neoperiodismo, que suele ser más de opinión que de información. Bueno, lo primero de todo, muy buena. Y lo segundo que yo creo que la clave, Carlos, la has dejado caer tú al principio, cuando decía un poco eso de la rentabilidad, ¿no? Al fin y al cabo, es mucho más rentable tener a una persona en el estudio que tenerla en otro país, es mucho menos lío que simplemente esa persona vaya, cuente unas cosas y se vaya a tener que estar preocupado de seguros, Ujú. de peligros, etcétera, en otros países. Y obviamente también, pues con tanto el sistema de agencias como el sistema bueno, todos los teletipos que estamos hablando, los freelance, todas estas cosas, al final también pues facilita un poco, igual que también las comunicaciones, que se coja esta información en vez de hacerla, digamos, de forma original, ¿no? Es cierto que al final la consecuencia que tiene es que hay una homogenización, porque si al final todo el mundo tira de las mismas agencias, si todo el mundo se informa, si por ejemplo ahora mismo pues, cosas internacionales, si lo que está pasando en Sudáfrica o en Colombia o en Cuba, al final solo lo que hacemos es coger lo que diga la agencia AP y copiarlo, pues aunque haya 40 medios de comunicación, al final los 40 están dando la misma noticia con ligeros matices, pero con el mismo enfoque. Y eso al final es una pérdida. Y es verdad que yo creo que era ese el dato que apuntaban, pero yo creo que esto tiene que ver con la rentabilidad y como decías tú también, yo creo que tiene que ver también con una idea que es que las empresas de comunicación se han olvidado de la base que es hacer periodismo, que es lo que hay que hacer, y se han centrado mucho en el modelo de negocio. Y es verdad que el periodismo tiene que pagarse y tiene que tener dinero y tiene que ser eh, beneficioso para quien lo hace. Es decir, uno no se juega la vida gratis, o no se, la gracia no es jugarse la vida gratis, sino cobrando, pero también es cierto que se ha olvidado demasiado ese prisma de, bueno, vamos a hacer periodismo, vamos a informar, vamos a comunicar como se debe comunicar, y se ha centrado todo demasiado en hay que ganar pasta. Sí, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Yo creo que los medios de comunicación han cometido el grave error de convertirse en empresas de comunicación o empresas de puntos suspensivos, propiedades de bancos, de grandes grupos empresariales, que no tienen nada que ver con la comunicación, pero en los que hay, pues, digamos, gente bastante influyente y potente de nuestro país. Y creo que en muchos sentidos el silencio y la censura tienen mucho que ver con esta relación empresarial que existe entre, digamos, la cúpula de la empresa y los propios periodistas. Vamos, de hecho hay varios casos en los que, bueno, se ha visto influenciado el trabajo del periodista o censurado, pues, por la decisión de la cúpula del medio de comunicación. Esto no es algo nuevo. Por lo tanto, creo que romper esa barrera va a ser complicado, pero bueno, como también hemos hablado de otra ocasión, y creo que Antonio también lo dijo un día que estuvimos hablando de este tema, creo que también las nuevas formas de hacer periodismo creo que están creciendo, ¿no? Tanto Twitch como algunos medios de comunicación online que son independientes o cuasi independientes, porque también la independencia completa es muy complicado de conseguirla, al menos así lo entiendo yo. Antonio.
Bueno, yo en estas situaciones siempre me gusta un poco dar la vuelta. Y yo es que realmente no sé si es que antes estábamos mucho mejor o es que simplemente ahora es que no hemos dado cuenta de cuál es la situación, ¿no? No creo, no estoy seguro de que antes realmente los medios funcionaran diferente hasta ahora, porque desde siempre han sido empresas, siempre han funcionado con esa mentalidad y prácticamente desde hace ya cientos de años que empezó el periodismo, digamos, los dueños de los medios de comunicación han buscado siempre su propio beneficio, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro de que esto sea un problema actual, de que haya sido un vicio que haya cogido en los últimos años, en las últimas décadas, pero más bien que no hemos dado cuenta de los problemas que tiene y sus limitaciones, ¿no? Eso es interesante. Em, ¿Creéis que el futuro del periodismo internacional y del periodismo en general debe ser, o incluso va a ser, porque uno está siempre con lo que, con la utopía de lo que se podría hacer y de lo que se debería hacer, y luego el choque con la realidad? ¿Creéis que el periodismo va a volver a esa esencia de a la calle todo el mundo? Es decir, porque la noticia no está en la redacción, la noticia está en la calle, en lo que pasa en la calle, en lo que siente la calle, en lo que vive la calle. Hombre, sin duda para mí sería lo ideal, pero creo que las nuevas modas, la nueva manera de informar, la tecnología, las redes sociales, creo que están haciendo bastante contrapeso y creo que al final no es nada en negativo, simplemente que la profesión pues se tiene que adaptar a ese nuevo modus operandi, que es mejor y mucha más ganancia ir al sitio y estar cubriendo de lleno todo lo que sucede, pues por supuesto, claro, pero creo que estamos en un momento donde eso se está revirtiendo de una manera bastante brutal, aunque yo apuesto por el trabajo de campo antes que por el trabajo telemático o teletrabajo o por un teletipo que te llegue a una redacción, la verdad. Aunque hay que tener también valor para adentrarse en esos proyectos, también hay que decirlo. Antonio. Sí, bueno, yo creo que quizá a medio plazo, un poco el futuro del periodismo, yo creo que va un poco orientado hacia el periodismo local y regional, de reforzar esa Ujú. posición. Pero sí, la verdad es que en ese sentido parece, porque además, como estamos diciendo, ¿no? Es una situación bastante cómoda, la del tener que evitarte, el ahorrarte, tener que enviar gente de la otra punta del mundo, de tener ese tipo de problemas, ¿no? Y desde luego, si algunas veces parece complicado tener a gente casi que en la calle debajo de redacción, pues obviamente es muy complicado tener gente en la otra punta del mundo en una guerra. Entonces yo creo que en ese sentido quizás no a corto plazo o medio no creo que mejore mucho ese sentido. Pero bueno, también yo creo que al final de esta falta, digamos, de uso de los grandes medios, al final siempre habrán igual apareciendo medios alternativos, maneras alternativas de hacerlo y al final poco a poco se verá camino para tener siempre esa fuente de información que, como está diciendo Ángela, como estamos diciendo aquí, obviamente es muy importante. Yo creo que aquí hay un medio que para mí ahora se puede convertir en la referencia, se está convirtiendo ya en la referencia en periodismo internacional y en grandes historias internacionales, que es también un periodismo a fuego lento. Es un periodismo a fuego lento que es como debe contarse las grandes historias de la vida sin esa inmediatez, que luego es verdad que es necesaria para otro asunto, pero sin prisa y sin pausa también. Es la revista 5W, no sé si conocéis más o menos su trabajo, me imagino que sí. Yo creo que por ahí, contando esas grandes historias, yo creo que por ahí pasa la historia del periodismo y por ahí viene ahora el periodismo, frente a la inmediatez, ese a fuego lento y esa profundización. Ese ir a lo particular para entender lo general. Hombre, sin duda, pues es el método más analítico y más intensivo para tratar lo que está ocurriendo. Sin duda es el formato ideal para tratar la realidad y para contextualizar frente a lo que tú dices, Carlos, que es el enemigo, yo creo que abatir o al que nos tenemos que adaptar rápidamente, nunca mejor dicho, que es la inmediatez y la beligerancia de lo que ocurre, con lo que ocurren los casos y los acontecimientos y los hechos, que también es un problema bastante grande, porque cualquier cosa que ocurre al instante o a las horas se vuelve efímero y ya no se vuelve interesante o no cumple
con, digamos, unos parámetros para ser contado, con lo que yo discrepo bastante, porque una cosa es algo que se cuente y otra cosa es algo con lo que, en lo que se cuente y se profundice. Y todo creo que tiene más o menos importancia. Otra cosa es que se considere actual o no. Bueno, sí, pasa que de todos modos, yo creo que al final todo tiene que complementarse, ¿no? Porque también obviamente tiene que haber un mínimo, no todo puede ser el reportaje este a cocinado a fuego lento, como decías, ¿no? También tiene que haber un mínimo de inmediatez de cuando ocurren las cosas hay que contar algo, ¿no? Cuando se cargan, cuando un grupo de mercenarios entra en la residencia, el presidente de a ti y se lo carga a tiros, pues obviamente eso hay que contarlo, no puedes contarlo al mes siguiente, eso tendrás que contarlo, aunque sea por encima, cuando ocurre. Igual que, bueno, con todos los conflictos que ocurren en el mundo, ¿no? Entonces, aunque son contenidos muy interesantes y están muy bien, yo creo que esto ya es, digamos, un poco café para los cafeteros, ¿no? Para que ya están muy interesados y quieren un análisis más en profundidad. La punta de Pero lanza yo creo que tiene que ser también una información básica de acceso para todo el mundo. es complementario, ¿eh? O sea, no Exactamente. es... Sí, Sí, sí. todo entra del mismo paraguas. Yo creo que aquí lo vemos y notamos esa falta, esa ausencia de periodismo internacional cuando ocurren hechos, por ejemplo, como el, el asalto al Capitolio, que además fue en un día poco propicio para informar de estos temas, que fue el Día de Reyes, 6 de enero a las 8 de la tarde, o por ahí más bien, que a esa hora en una redacción hay poquita gente, que es un festivo y encima es un festivo importante, cierre de la Navidad, festivo importante. Entonces, días como ese, tú te das cuenta de qué importante es una buena red de corresponsales, como por ejemplo la que otra vez tiene Telefe Española, o como la que ese día demostró más o menos tener la cadena SER. Y tú ese día te das cuenta de lo importante que es tener un periodista allí. Hombre, sin duda, pues evidentemente tenemos que, el periodismo tiene que tener, digamos, como una amalgama de... Creo que es bastante complicado, bastante utópico, pero si queremos contar lo que sucede, tendremos que estar en el mayor número de sitios posible y por supuesto, con el mayor rigor posible, que esta es otra. Que tener un corresponsal no implica que necesariamente ya tenga que tener todos los, digamos, elementos para poder desempeñar bien su trabajo, que esta es otra, que luego están los matices éticos y el código No, deontológico y yo las ya, buenas ya. prácticas y demás. Pero yo creo que sería lo ideal, claro, complementar, digamos, ese inmediate con una buena información y no con numerosas erratas que podemos encontrar en muchos medios, tanto físicos, bueno, más en digitales que físicos, la verdad. Antonio. Sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Obviamente también lo que dice Ángela, ¿no? Que no es solamente el tener gente, sino también que hacer buen trabajo, que al final es algo que parece muy obvio, pero que creo que siempre hay que recordar porque muchas veces no es así lo que ocurre y estamos hartos de verlo. Y yo creo que también en periodismo internacional pasa un poco, porque al final, mientras que a lo mejor en las noticias nacionales o regionales sí existe esa diversidad, sí existe esa línea cada uno propia, cuando hablamos de periodismo internacional, ya quizá hoy en día no tanto, eso era quizás más antiguamente, pero aún sigue previendo mucho esta idea de que al final todos los medios suelen ir a una en un mismo país porque al final suelen reproducir su línea editorial internacional suele ser un poco la idea, digamos, de política internacional del país, ¿no? Y entonces al final, del estado que sea. Entonces al final, pues falta esa divergencia, falta esa, no sé cómo decirlo, esa propia búsqueda de la verdad en vez de, digamos, reproducir lo que interesa al Estado. Sin duda, Ángela. Sí, yo creo que, mira, ahora mismo estaba pensando y hablando evidentemente del periodismo internacional, ¿ustedes pensáis que quedan buenos periodistas internacionales? Sí, Hombre, Para mi, claro. para mi sí, punto sí, de sí, sí. vista está bastante claro. Yo creo que el problema viene del impulso que se le da y el mantenimiento que se le da a esa especialización. Porque efectivamente, vamos, yo tengo aquí un libro maravilloso de Pilar Requena, que fue corresponsal en Berlín durante prácticamente toda su vida de televisión española, y el documento es absolutamente maravilloso. O sea que no es una especialización que esté en picado, que todavía quedan algunos supervivientes. Lo que pasa es que, claro, pues tienen que tener esa consideración y al final, pues, esa libertad también a la hora de realizar un trabajo
lo suficientemente bueno para que luego sea recompensado, que también es otra cuestión importante porque, bueno, son buenos profesionales que al final pues se sienten un poco como apartados o denostados o incluso despreciados porque no ven que su trabajo esté recompensado. Mira con David Beriaín, pues hacía unos reportajes maravillosos y con su productora 92 metros, pues tenía documentos maravillosos que, bueno, se daban a conocer si tú te metías en el enlace de esa productora. Si no, no sé, ¿vosotros habéis escuchado alguna vez, más allá de su productora, algún reportaje de David? Porque yo no. Bueno, en la televisión han aparecido alguna vez. Sí, pero convengamos en quién conoce a más. Conocemos más o tenemos más como periodista de referencia, ojo, y esto no es una crítica para ella. A Ana Blanco, por ejemplo, que es la mujer que presenta el telediario, que a David Beriain, siendo que el trabajo de David Beriain también es muy interesante, pero yo creo que dentro de el periodismo se sigue mirando con mala estima al reportero internacional, porque se le equivale a reportero, y esto que no parezca una crítica, pero al reportero que cubre una ola de calor en la playa en Gandía en agosto. Así. Es decir, se suele preferir a los presentadores, por ejemplo, son más referencia a los presentadores que grandes reporteros como David Beriain, por ejemplo. Pero hombre, es que eso también yo creo que es obvio en el sentido de que a Ana Blanco o al presentador de líder que tú quieras decir, o presentador de televisión, es casi lo estás viendo pues casi a diario, ¿no? Y a un reportero internacional, de hecho, si no lo ves mucho, casi mejor, porque tampoco es el protagonista. Entonces yo creo que ahí son cosas que no se pueden realmente comparar. Mira, por cierto, me da el pie, Ángela, para introducir otra parte del programa. Esto tiene partes. Pero ya que estamos, ya que estaba diciendo Ángela, periodistas internacionales, yo voy a decir dos y luego vamos con el invitado. Es decir, ya sabéis que tiro por Latinoamérica y demás. O sea, no os sorprendáis. Pero dentro de Latinoamérica, periodistas que cubren el mundo. Hay uno que es muy interesante y que está adquiriendo cierta fama de estrella, dentro de lo que cabe en Argentina, como no, yo siempre tiro para allá, que es Fernando Duclos, que es periodista, así se hace llamar. En Twitter y en Instagram es así. Es una persona que, bueno, era un periodista que hace 3 años, cosa de 3 años, estaba sin trabajo. Como tantas veces suele ocurrir en esta profesión. Entonces esa persona decidió, bueno, yo cojo lo poco que tengo y me voy a recorrer el mundo. Y de ahí, de recorrer el mundo, hizo, por ejemplo, la ruta de la seda. Es que creo que no pudo llegar a terminarla porque justo estalló la pandemia. Estuvo durante bastante tiempo y justo estalló la pandemia, creo que fue. Pero pasó por gran parte del mundo, juntando esa parte del mundo que no nos cuentan a veces, que cuando hablamos de Afganistán, por ejemplo, hablamos de conflicto, de guerra y complicadas, situaciones complicadas. Él contaba la otra parte, que era cómo era la gente, cultura, hospitalidad y demás. Aparte de ser un periodismo en primera persona, es decir, era el que iba viajando por allí, iba buscándose la vida como podía, de mochilero casi. Entonces yo creo que eso que empezó además con hilos de Twitter, maravillosos hilos de Twitter, por otra parte luego se convirtió en libros también, y ahora tiene un programa de televisión propio en el canal IP, Información Periodística, los sábados por la noche, que es coge un país y lo desgrana durante una hora, por ejemplo. Creo que sobre España hizo un programa también. Coge, por ejemplo, Irak y desgrana Irak durante una hora. Entonces, yo creo que eso es muy interesante. Otro periodismo de guerra, en este caso, por ejemplo, chileno, Rafael Cavada, que era corresponsal de guerra de Televisión Nacional de Chile y que estuvo cubriendo la guerra de Irak y acabó subido en el tanque, que estos los más antiguos del lugar, no es por insultar, pero personas que en ese momento estaban viendo la televisión, nosotros que éramos niños, pues no. El tanque que derribó la estatua de Saddam Hussein, cuando cae la estatua de Saddam Hussein, él era un periodista que iba en ese tanque, estaba informando desde dentro del tanque. Eso, por ejemplo, es un periodista interesante. No sé si Ángela y Antonio tenéis algún periodista así de referencia, aparte de David Beriain.
Yo la que te he dicho antes, porque me tiene bastante embelesada con respecto a su etapa allí en Berlín desde la caída del muro, incluso Ujú. antes. Por lo tanto, creo que estoy bastante, se puede decir que estoy bastante enamorada, entre comillas, de ella. Antonio. Sí, yo por ejemplo, pues se me ocurre Olga Rodríguez, sobre todo en el tema de, bueno, Mm. también en Oriente Medio, también pensaba precisamente en el mismo lugar, Mikel Ayestarán, Es cierto, de la ETV, que que estuvo son dos luego también periodistas en freelance. españoles que yo creo que hacen también un gran trabajo y como decimos siempre, en el lugar de los hechos. Es cierto, es cierto. Miguel Ayestarán es muy bueno también. Bueno, y nuestro invitado de ahora, que también es muy bueno, es un periodista chileno. Su nombre es Roberto Cox y actualmente presenta informativos. Dirás, ¿por qué le habéis llamado? Aparte de porque es de otro país. No, ya no solo por eso. Porque él tiene una prolífica carrera. Él es muy joven. Yo creo que superará los 30 por poco. Y él, sin embargo, tiene una prolífica carrera como corresponsal en el extranjero. De hecho, que era gracioso y era parte de la gracia de entrevistarle. Cubrió el Prusés, la etapa dura del Prusés, hace ya 4 años, para el canal 13 de Chile, desde Barcelona. Llegó poco después del atentado de la Rambla y estuvo allí todo ese tiempo. Luego se tuvo que volver a trabajar a Chile. Pero cubrió todo el Prusés, estuvo muchos años trabajando, por ejemplo, en Buenos Aires, para diferentes medios y cubrió el Prusés en Chile. Y habla un poco de cómo es reportero internacional en un país que nosotros conocemos, que es el nuestro, al fin y al cabo, que es algo que vemos nosotros como nuestro. Nosotros vemos el mundo desde España. Lo gracioso es cómo ve España, cómo se ve España desde el mundo. Esa es la gracia. Así que vamos a charlar ya con Roberto Cox. Bueno, pues hoy en Jaque Mate tenemos la fortuna de pasar un ratito junto a Roberto Cox, que para quien no lo conozca es un periodista chileno, actualmente pertenece al canal Chilevisión, donde presenta los informativos diarios, pero que también ha tenido una importantísima carrera como corresponsal en extranjero. Y para quien nos escucha desde España, pues como corresponsal también en Barcelona y siguiendo todo el momento del independentismo catalán. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, la primera pregunta es la que suelo hacer cuando te entrevistamos a alguien que le ha pasado como a ti, que es un A ver. reportero que pasa a ser presentador. Y es si te sientes un poco encerrado en una jaula en el estudio del informativo. Completamente, te lo confirmo 100%. Es raro el cambio, es raro, pero cuando me ofrecieron este trabajo de ser presentador de un informativo, una de las condiciones, si podríamos llamarlo así, fue de siempre seguir manteniendo algún contacto con la calle y sobre todo con lo que había hecho en los últimos años, que era viajar a distintos países del mundo para reportear. Entonces, claro, pasar de haber tenido una vida tan libre, de mucho reporteo, viajes, cubrir, como decías tú recién, el independentismo en Barcelona, después estar, por ejemplo, en Malasia, cubriendo el juicio a dos chilenos que arriesgaban la pena de muerte. Pasar a encerrarse en un estudio es un cambio drástico y un poco abrumadores. Pero bueno, y más en pandemia, porque en pandemia no se puede viajar con total libertad, entonces ha sido drástico el cambio, pero bueno, espero que la pandemia pronto pase y volver a los viajes pronto. ¿Cómo va el coronavirus por allí, por Chile? Porque aquí en España tenemos más o Y menos... en España ya están volviendo lentamente Ujú. a la normalidad, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Bueno, ya ha abierto hasta las discotecas y todo. Poquitas Claro, horas, pero... imagínate, nosotros eso lo vemos muy, muy lejano, porque acá se ha dado una diferencia. En países como España, en Europa, en Estados Unidos o en Israel, la mayoría de las personas se han vacunado con la vacuna Pfizer. Nosotros, en cambio, acá en Chile, si bien tenemos vacuna Pfizer, la vacuna que la mayoría de la gente recibió fue la Sinovac, la china. Y en ese sentido, el hecho de que la Pfizer sea más efectiva para prevenir contagios, eso ha hecho que, por ejemplo, en España se relajen más las medidas porque ha habido menos contagios. La Sinovac, la vacuna china que tenemos acá mayormente en Chile, es efectiva para prevenir
no terminar en un hospital grave, pero no es tan efectiva para prevenir los contagios. Entonces, eso ha hecho que los contagios, si bien en los últimos días han descendido bastante, los contagios siguen todavía preocupando a las autoridades, y con la llegada de la variante Delta, más preocupación todavía. Y en Chile ya estamos un poco cansados, ¿no? Porque llevamos 15 meses con toque de queda. Creo que es el país que ha tenido el toque de queda más largo del mundo. Entonces, bueno, hay un estrés y un nivel de ansiedad en las personas por querer recuperar ciertas libertades que hace que la paciencia poco a poco se empiece a acabar. ¿Y cómo es ser periodista en pandemia, en un coronavirus? Y mira, nosotros vivimos dos cambios drásticos a nivel periodístico acá en Chile. Primero fue el de octubre del año 2019, cuando tuvimos lo que acá denominamos el estallido social, que fueron todas estas protestas sociales que hubo en la calle, exigiendo cambios, cambios políticos y cambios económicos a un país que se interpreta que tiene buen crecimiento, tiene buenos índices económicos, pero sigue siendo un país muy desigual. Esas protestas significaron para nosotros acomodarnos mucho al modo en que nosotros teníamos que reportear, porque hubo mucha violencia hacia la prensa. Meses después llegó el coronavirus, y eso no solamente para los periodistas chilenos, sino que para los periodistas a nivel mundial significó un cambio importante, porque tuvimos que tener turnos rotativos acá en el canal. No estaba el staff completo justamente para evitar contagios. Al momento de salir a la calle teníamos que salir con medidas extremas para no contagiarnos. Al principio, como no conocíamos bien este virus, salíamos con unos trajes cubiertos de cuerpo completo, nos teníamos que cubrir el pelo, los pies. Después, cuando nos dimos cuenta que el elemento primordial y fundamental para prevenir los contagios era la mascarilla, nos fuimos relajando en algún punto. Pero sí, cambió mucho el paradigma de cómo hacer periodismo. Ya no íbamos a las casas de los entrevistados para entrevistarlos, sino que lo hacíamos por Zoom, justamente para evitar el contacto. Y actualmente, incluso en los informativos, hasta el día de hoy, a veces para evitar que los invitados vengan al estudio, hacemos las entrevistas por Zoom, y eso también te quita mucha cercanía con el entrevistado, con las fuentes. Así que ha sido un cambio drástico, pero bueno, creo que nos hemos ido adaptando bastante bien. Y bueno, para quien no lo sepa, tu momento de algidez, o sea, el momento en el que sobresales en la pantalla, aunque llevas muchos años de carrera profesional, es precisamente con esa cobertura en Malasia. ¿Cómo se originó toda esa idea de ir allí a trabajar y a informar? Mira, yo era corresponsal de Canal 13 de Chile, me había radicado en Barcelona. Barcelona es una ciudad que conocí hace un par de años atrás, y cuando conocí Barcelona me enamoré de Barcelona y me dije, bueno, me gustaría vivir acá algún día. Y tengo la gran ventaja y la gran suerte de tener pasaporte suizo. Mi abuelo era suizo y yo nací en Suiza. Entonces, por un tema de papeles y de visa, para mí se me hacía fácil poder instalarme en cualquier ciudad de España por el tema de la Unión Europea. Entonces me pude instalar sin problemas en Barcelona y empecé a ser corresponsal, a enviar reportajes, notas, coberturas de distintos hechos que ocurrían en Europa en general, no solamente en Barcelona. Y el año 2018, el segundo semestre del 2018, se iniciaba el juicio en Malasia de dos chilenos que estaban acusados de haber matado a una mujer transexual. Y allá en Malasia, quien está acusado de homicidio es condenado con la pena de muerte. Entonces estos dos chilenos arriesgaban morir en la horca. Fue un caso muy conocido acá en Chile, muy comentado, y tuve la suerte que me mandaran a mí porque creo que en términos operativos era más fácil mandar un periodista desde Europa que mandar todo un equipo desde Chile. Era más barato hacerlo, y en tiempos en que los medios de comunicación están en crisis y cuidan mucho su presupuesto, bueno, me vi beneficiado con eso, y finalmente me toca viajar a mí. Viajé varias veces a Malasia, y en el último viaje ya me terminé quedando. Yo les dije ahí a los editores, a los jefes, les dije, miren, yo me voy a quedar en Malasia hasta que termine el juicio, porque el viaje de Barcelona a Kuala Lumpur era muy largo.
Y efectivamente fue un caso para mí en mi carrera periodística muy importante porque nosotros éramos el único medio chileno que estaba en Malasia cubriendo este juicio. Entonces fui un poco como el portavoz de todo lo que ocurría en esas lejanas tierras que nadie sabía bien qué estaba pasando. Bueno, nos tocaba salir en vivo todo el día al aire con el juicio en los informativos de la mañana, de la tarde, de la noche. Así que fue intenso, pero muy, muy interesante. ¿Estabas trabajando solo o ibas con algún compañero? Solo. Eh, la verdad es que yo estuve más o menos 10 años de corresponsal viviendo afuera de Chile y trabajaba solo. Yo era mi propio camarógrafo, productor, periodista, yo locuteaba mis reportajes, o sea, lo hacía todo solo. Un poco primero porque el presupuesto que me daban a mí no valía la pena mucho el trabajo si se empezaba a invertir en todas las funciones que requiere el trabajo periodístico, un camarógrafo, un productor, etcétera. Y segundo, porque las nuevas tecnologías han permitido que se crea esta imagen o esta labor del corresponsal que finalmente lo puede hacer todo solo. Con un teléfono tú puedes grabar en alta definición, editar, locutear, despachar en vivo a través de distintas aplicaciones, puedes despachar en vivo en alta resolución. Entonces, finalmente todo ese reporteo sí fue solo. Y a partir de ahí ya te vuelves a Chile en principio por una semana nada más y luego ya allí llevas ya 2 años prácticamente, ¿no? Bien, sí, así fue. Yo, mira, después de cubrir el juicio en Malasia, que duró más o menos 5 meses, que para mí fue una de las experiencias profesionales más satisfactorias, si bien el caso en sí era una tragedia y sin duda fue una pesadilla para quienes lo vivieron, periodísticamente hablando el caso era muy interesante. En un país lejano, quienes somos periodistas sabemos que ir a cubrir noticias a otro país y si ese país culturalmente es muy distinto al tuyo, es más interesante todavía. Entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Y mira la suerte ese año que me toca volver, me toca volver de Kuala Lumpur a España y justo ese año se jugó la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu. Sí, cierto. Ese año se suspendió por hechos de violencia la final de la Libertadores en Buenos Aires y se decidió jugarlo insólitamente, en una medida que nadie entendió bien por qué, se decide jugar la Copa Libertadores en Europa. Y yo soy hincha por parte de mi madre, que mi madre es argentina, soy hincha desde muy chico de Boca, y me toca ir a cubrir esa final, el Boca River en el Santiago Bernabéu. Imagínate, fue un sueño como hincha y como periodista estar ahí, algo que probablemente nunca se volverá a repetir. Entonces me toca Malasia, la final en el Santiago Bernabéu y dije, bueno, fue un año muy satisfactorio, muy movido, voy a ir a pasar 10 días a Chile para ver a mis amigos, a mi familia, vine a pasar las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Me invitan como panelista a un programa de televisión acá, en Canal 13 también, y ahí recibo la oferta para finalmente quedarme en Chile trabajando como presentador del informativo. Y ese fue el cambio drástico que tú me decías, pasar de viajar por el mundo cubriendo noticias a encerrarse a un estudio de televisión, porque la repercusión del caso en Malasia había dado mucho que hablar acá en Chile y bueno, finalmente me terminan dando esta oportunidad que periodísticamente hablando, obviamente es un trabajo que cualquier periodista quisiera, estar presentando noticias en un estudio, pero a quienes nos gusta estar en terreno también te quita ese saborcito que uno extraña un montón, y es muy difícil compatibilizar esos dos trabajos, porque por un lado a ti, la empresa que te contrata, a ti te dice, a mí me sirve que tú estés en el estudio dando las noticias, pero al mismo tiempo tú también tienes esa necesidad de estar en el contacto directo con la noticia. Es un dilema muy difícil de resolver. Y bueno, llegas al informativo principal, nada menos. Llegas al informativo principal de tu canal, de Chilevisión. Allí estás unos meses hasta el estallido social. Una experiencia rara, ¿no? Ser el rostro principal, al fin y al cabo, de los informativos. Sí, de hecho cuando me lo proponen ni yo lo podía creer porque yo no tenía experiencia en estudio, toda mi vida la había hecho en la calle, viajando. Entonces, claro, bueno, me dan una oportunidad que es muy difícil de rechazar, la termino aceptando.
Eh, y como bien dices, claro, yo empecé a leer el noticiero en agosto y en octubre fue el estallido social. Y fue raro porque fue un momento, esto ya fue hace casi 2 años, fue un momento político y social en Chile muy convulsionado. Es muy difícil de explicar para la gente que no vivió lo que pasó en Chile, es muy difícil de explicarlo, pero fue un momento donde se dieron vuelta muchos paradigmas, muchos conductores de televisión pasaron a ser cuestionados, hubo una crítica muy profunda a todo lo que tenía que ver con las clases más privilegiadas en Chile, la desigualdad. Como te decía recién, Chile es un país que crece mucho, tiene buenas tasas de crecimiento, tiene buenos índices económicos, pero se interpretaba que esos beneficios no llegaban para toda la población. Había gente que le iba muy bien y otra gente que vivía en la marginalidad. Entonces, un poco por eso nace este estallido social. Y en los medios de comunicación también hay una crítica muy fuerte hacia los medios de comunicación, una crítica que apuntaba a que los medios éramos representantes del sistema imperante, por decirlo de algún modo. Y ahí sí hubo rotación de conductores de televisión, de periodistas. Yo también tenía poca experiencia conduciendo noticieros en un momento que era muy delicado en la historia de Chile. Entonces hubo toda una serie de factores que me terminaron por jugar en contra en ese nuevo papel que se me había asignado. Y ahí, claro, estuve un tiempo sin conducir ese espacio y ahora ya con el paso del tiempo ya estoy reasignado en otros espacios, pero bueno, lentamente volviendo al trabajo por el cual me contrataron. ¿Y los periodistas visteis llegar ese estallido social? Porque una de las críticas que se le hizo al periodismo, que era que había omitido, que había dejado de lado las demandas de la ciudadanía. ¿Vosotros, desde vuestro trabajo, veíais llegar que esto podía pasar? No, mira, este es un fenómeno que en Chile no lo vio venir nadie. No lo vieron venir las autoridades, no lo vieron venir los sistemas de inteligencia que podrían haber estado alertas ante determinados fenómenos que se estaban organizando. Y nosotros como medio de comunicación, esto tampoco se vio venir. Mira, Carlos, te cuento una breve historia. Todo esto comenzó con la evasión del pago del metro acá en Santiago. Los estudiantes, el gobierno decidió aumentar 30 pesos el boleto del metro. 30 pesos en Chile no es nada, pero era una cifra simbólica que los estudiantes dijeron, no nos suban más el pasaje porque nos están agobiando con alzas de precio por todos lados y nosotros ya no podemos llegar a fin de mes. ¿Ahí me escuchas? Sí, se escucha Sí. perfectamente. Sí. Entonces hubo muchas protestas de los estudiantes que se saltaban los torniquetes, que evadían el pago del ticket del metro, y eso empezó así. Y después las protestas fueron escalando por otro tipo de desigualdades, por otro tipo de demandas sociales, hasta que el 18 de octubre del 2019 explotó todo, hubo protestas muy masivas en las calles, muy violentas, y ahí se configuró lo que se llama el estallido social, que duró varios meses. Los medios no lo pudimos venir. Yo siempre digo que hay tal vez discursos que vienen desde los extremos políticos, que siempre tratan de tenernos a los medios de comunicación como el enemigo a vencer. Y son discursos que vienen tanto de la izquierda como de la derecha. Yo creo que los grupos más violentos o los que tienen los discursos más extremos suelen o quieren hacer ver que los medios somos el enemigo, que no estamos del lado de las demandas sociales. Y creo, bueno, se fue configurando un poquito esta idea en algunos grupos en Chile y esto pasó a ser como un discurso más reiterativo de varios grupos. Y claro, nos vimos nosotros los medios de comunicación puestos en la lupa, ¿no? En el ojo de la tormenta, como quienes habían sido un poco cómplices de estas desigualdades. Ahora bien, claro, yo hablo por los canales de televisión, siempre he trabajado en tele. Acá hay 4 grandes canales de televisión. Uno es el canal público, pero que de cierta forma es bastante independiente al poder de turno. Y los otros 3 son canales privados. Uno de ellos es un canal privado perteneciente a una de las fortunas más grandes de Chile. También otro canal pertenece a un empresario. Entonces, claro, la
la interpretación que hace de esto es que esos canales están detrás de mantener las cosas como están. Yo difiero un poquito de esa postura, no, porque he trabajado en todos los canales de televisión y a mí nunca como periodista en Chile me dijeron qué es lo que tenía que decir, qué es lo que no tenía que decir. Siempre, creo que han sido bastante cuánimes y han intentado ser imparciales en la medida de lo posible los canales de televisión en Chile, mostrando todas las caras de la moneda. Entonces, a veces, a mí como periodista, viviéndolo desde adentro de los canales de televisión, puedo entender las críticas, pero yo que estoy metido adentro y veo cómo funciona el armado de un informativo todos los días, no estoy tan de acuerdo con esa crítica. Pero bueno, sin duda, toda crítica hay que escucharla y hay que intentar entenderla y ver nosotros los medios de televisión cómo reaccionamos. Y en medio de esto, en medio de este estallido social, vas al día siguiente a Plaza Ñuñoa, si no recuerdo mal, y bueno, tiene un incidente con los manifestantes, vamos, te tienes que esconder en un restaurante porque te linchaban. Sí, bueno, lo que pasa había, como te decía, una rabia de ciertos grupos acumulada contra la prensa y los periodistas fuimos blancos de muchas críticas y también de esta rabia manifestada en las calles. Entonces para nosotros fue muy complicado trabajar en las calles porque nos increpaban, trataban de agredirnos físicamente, eran muy violentos ciertos manifestantes y en ese sentido a mí me jugó bastante en contra porque, como contábamos recién, yo estaba conduciendo el informativo central de Chilevisión. Entonces, puede ser que la gente te reconoce un poquito más en la calle y ahí el discurso o estos actos de violencia son más enfáticos contra determinadas personas. Pero en líneas generales yo creo que le habría pasado a cualquier conductor de noticias que hubiese salido ese 19 de octubre a la calle a reportear, le hubiese pasado exactamente lo mismo. Que los manifestantes dentro de ese efecto de masa quieran agredirte y vean en ti el culpable de todos los males que hay en el país como sociedad. Fue un poco exagerado lo que pasó, fue un momento muy violento, muy tenso, la saqué barata porque al final me terminé metiendo en un restaurante para que no pasara a mayores, pero claro, ahí no había posibilidad de diálogo alguno. Yo traté de conversar con algunos de los manifestantes para hacerlos entrar en razón, para decirle, oiga amigo, dime cuál es tu malestar y tratemos de dialogar para ver si nos podemos entender, pero fue imposible. Ahí la gente estaba muy fanatizada y muy violenta y no había forma de hacerla entender. Y bueno, también para los que nos escuchan desde España diréis, estáis hablando de cosas que no conocemos. Bueno, también estuviste cubriendo el auge del movimiento independentista en 2017, con aquel referéndum, con aquella declaración de independencia. ¿Cómo fue vivir eso para un periodista extranjero? Porque claro, todos nosotros lo vivimos estaba pasando en nuestro país, pero ¿cómo fue para un periodista internacional contar eso y vivirlo? Mira, a mí una de las cosas que me llamó la atención como periodista, y me refiero exclusivamente a nuestro trabajo de corresponsal, de periodista, fue que estos fenómenos que te mencionaba recién, que se daban acá en Chile, de que determinados grupos quieran agredir a la prensa porque ven en ti al enemigo, ese mismo fenómeno, que yo lo había vivido ya siendo corresponsal en Argentina, yo sabía que estos son fenómenos que se dan en muchos países. Bueno, eso mismo lo viví en España. Vi que había determinado sector de los manifestantes, tanto los independentistas catalanes como quienes estaban en contra de la independencia, que se manifestaban en contra de determinados medios de comunicación. Entonces, este fenómeno que yo te contaba, que ustedes lo ven a la distancia, mira lo que pasó en Chile con un periodista que lo agredieron en la calle porque él representa a estos grandes conglomerados mediáticos que están en contra de nuestras demandas. Bueno, lo mismo me pasó en Barcelona. En Barcelona creo que, y a mí me llamó mucho la atención porque pensé que a nivel medios de comunicación en España, por tratarse de una democracia occidental presumiblemente más avanzada que la nuestra, te das cuenta que existen exactamente los mismos fenómenos. Estar cubriendo la independencia de Cataluña y ver que los independentistas catalanes le gritaban a los corresponsales de los canales de Madrid,
prensa española manipuladora, le gritaban en las calles. Y al mismo tiempo quienes estaban en contra de la independencia veían al canal catalán como el enemigo también. Entonces Sí. era interesante para nosotros, para mí que nunca había vivido en España, ver ese fenómeno que se repetía en todos los países por igual. Se repite esto de que hay grupos que tienen como enemigo a determinados canales de televisión, a determinados medios. Y te voy a contar una anécdota muy divertida, entre comillas. Yo trabajaba para Canal 13 de Chile, Sí. y el primer día en Barcelona, yo llamo a mi editor acá en Chile y le dije, bueno, ya estoy en Barcelona, te voy a mandar un reportaje de por qué los catalanes se quieren independizar. Y yo me fui a una protesta, a una manifestación de independentistas catalanes con mi micrófono de Canal 13 de Chile. Sí. Me fui sin miedo a nada, porque yo dije, soy periodista extranjero, acá el problema es con los medios locales, no es con los periodistas de fuera. Y estoy paseándome, caminando entre los manifestantes, viendo a quién podía entrevistar, y me empiezan a gritar cosas. Me empiezan a gritar, ándate de aquí, facha. Allá le dicen facha, nosotros acá le decimos ¿Hay facho facha? a lo que ustedes le dicen facha. Me decían, ándate de aquí, facha, tal por cual. Me gritaban de todo. Y yo no entendía por qué me insultaban a mí, hasta que me acerqué a un manifestante, a un independentista, y le digo, amigo, ¿por qué? O sea, yo soy periodista chileno, ¿por qué me estás insultando a mí? Me estás diciendo facha, si yo en este conflicto no tengo absolutamente nada que ver. Y me dice, ¿cómo que eres de Chile? Si tú eres de Canal 13 de Madrid, me dice. Y Ah, claro, de 13TV, de aquí de España. Sí, sí. claro, que es el canal de la iglesia en España, ¿no? El canal de la iglesia y con cierto antagonismo con el independentismo catalán. Claro, claro, que están más a favor de la Unión de España, del rey Sí, y sí. todo eso, ¿no? Bueno, ellos creían que yo era de Canal 13 de España, y yo me estaba moviendo con total libertad entre los independentistas y por eso me estaban gritando de todo. Les hice ver que yo era de Canal 13 de Chile, me pidieron mil disculpas, eh, y me mostraron el logo de Canal 13 de España, que era muy parecido al logo de Canal 13 de Chile. Me parece que habían contratado al mismo diseñador gráfico para hacerles el logo. Y ahí entendí que, claro, esa enemistad con ciertos medios de comunicación es tan presente en Chile como en Argentina, como en varios países de habla hispana, al menos. Y bueno, de ahí en más, cada vez que tenía que ir a cubrir una protesta de independentistas, yo le sacaba el logo al micrófono para evitar justamente este mal rato. Y a diferencia, cuando yo iba a cubrir manifestaciones de quienes estaban en contra de la independencia, yo le ponía el logo de Canal 13 y la gente se acercaba a abrazarme y a felicitarme. Y, bueno, y ya como, esto ya es curiosidad de un español, ¿volvería a trabajar en España y a vivir en España o no? Sí, sí, lo extraño todos los días, y tiene que ver con esto que te decía antes, que pasar de trabajar viajando por el mundo a un estudio de televisión es un cambio drástico, y me encantaría algún día volver a España. Mira, lo único que me quedó pendiente en España es que mi primera intención cuando me fui a vivir allá era trabajar en un medio español. A mí me interesaba mucho poder trabajar codo a codo con españoles para poder aprender de la cultura de otro país. Si bien somos muy parecidos, yo quería aprender cómo se trabajaba en España. Y muchos colegas periodistas españoles, amigos míos que tengo allá, esto es muy duro lo que me decían, pero me decían, mira, si tú tienes un trabajo para un medio extranjero como corresponsal, no lo dejes por nada del mundo, porque si trabajas para un medio español, te van a pagar menos, vas a trabajar mucho más, y al final la experiencia no va a ser tan agradable. Ese era el consejo que me daban ellos, y efectivamente yo en ese sentido tenía un trabajo que era un sueño, un trabajo que prácticamente en el periodismo no existe, que es viajar, enviar reportajes desde el extranjero, con total libertad, sin que nadie te lea tus guiones, nada. O sea, yo mandaba, y por la rapidez de la noticia a veces ni siquiera alcanzaban a revisarme lo que escribía. Obviamente confiaban en lo que uno hacía. Pero me encantaría volver a España. Es un país que me encantó su gente. En algunas ciudades más que otras. ¿En Pero cuáles no? ¿En cuáles no?
Mira, me pasó que en Barcelona me costó mucho adaptarme a la sociedad catalana. A mí me hubiese encantado tener amigos catalanes y me encontré con una sociedad bastante cerrada. Eh, yo quería codear, yo quería trabajar con españoles y tener amigos españoles porque soy de la teoría que cuando uno va a trabajar afuera, cuando uno va a vivir a otro país, se tiene que codear con la cultura local. El error que hacen muchos es empezar a juntarse con grupos de personas de tu mismo país y eso a mí no me gusta tanto. Pero en Cataluña encontré que había grupos de amigos muy cerrados y finalmente nunca pude tener amigos catalanes. A mí me da la impresión, y me quedé con la espinita clavada de que podría haber sido distinto si hubiese vivido en otra ciudad. Yo creo que tal vez si algún día vuelvo a España, volvería tal vez a Madrid. Eh, También, bueno, conocí todo el sur, Andalucía, Sevilla, que me pareció Muy una ciudad bonita. hermosa. Sí, sí, sí. Donde la gente era increíble, muy amistosa, muy afectiva. Pero claro, en términos periodísticos, por lo que es mi trabajo, yo creo que mis opciones serían o Madrid o Barcelona. Y en ese sentido, tal vez me gustaba mucho que Barcelona tuviera costa, que tuviera playa. Poder ir a la playa ahí para mí era magnífico. Pero Madrid encontré que había, no sé, que había más predisposición de las personas a recibir al extranjero. En Barcelona creo que están cansados de los turistas, entonces hay un tema que se cerraban un poquito al extranjero. Pero me encantaría vivir en España, creo que hay una calidad de vida que para nosotros desde el punto de vista latinoamericano es tremenda, compartimos el mismo idioma, culturalmente somos muy parecidos y a nivel periodístico, a mí me sirvió mucho estar en Barcelona porque justo empezó el conflicto catalán con el referéndum y a mí me sirvió mucho porque estuve muy activo periodísticamente hablando. No sé si el día de mañana, si vuelvo a España, vaya a tener un conflicto político de ese tipo que pueda interesar al público chileno. Se tienen que alinear los astros en ese sentido. Bueno, aquí ya te anticipo que la política aquí no es aburrida, la verdad. Es No, como no, un no, gran lo sé. espectáculo. Lo sé, pero acá hay que tener en cuenta algo. Uno no tiene que, cuando es corresponsal afuera y despacha para un país, tiene que siempre poner en la balanza si efectivamente el público chileno quiere saber de los vaivenes de la política española. Y en ese sentido yo creo que por lo general en todos los países solemos mirarnos el ombligo siempre. Queremos saber lo que pasa en la esquina y no lo que pasa más allá de las fronteras. Salvo que sea, por ejemplo, un atentado. Yo llegué 2 semanas después del atentado en las Ramblas de Barcelona, no alcancé a cubrir eso, o salvo que sea la independencia de Cataluña. Y ahí, ojo, ahí también había un desafío periodístico, porque si tú le dices a un chileno Cataluña, probablemente no va a saber lo que es. Pero tú le tenías que aterrizar la noticia a un chileno para decir, mira, en Cataluña está Barcelona, en Barcelona juega Lionel Messi, en Barcelona está la Sagrada Familia. Tú le tenías que acercar esa realidad que nosotros vemos todos los fines de semana por televisión, porque lo vemos jugar a Lionel Messi, porque Arturo Vidal jugó en el Barça, porque Claudio Bravo jugó en el Barça, que son chilenos, Alexis Sánchez. Tú le tienes que decir, mira, este equipo de fútbol que tú ves todos los fines de semana en televisión, si Cataluña se independiza, podría no volver a jugar la Liga Española. Entonces ahí tú ya lo enganchas y le empiezas a contar la historia de por qué estas personas quieren formar otro país, porque es una historia bastante extraña vista desde afuera. Y desde Chile, ¿cómo se ve a España? ¿Cómo se ve España en términos generales? Sí, ¿qué imagen tienen de nosotros allí en Chile? Y, ¿qué te puedo decir? Sí, como un lindo país para ir a visitar si uno tiene el dinero suficiente para poder pagarse un pasaje y cruzar el Atlántico. Creo que es eso. Obviamente culturalmente sabemos que en algunos lugares de España, no sé, yo porque conozco España y ya sé un poco las diferencias, pero para un chileno es lo mismo Sevilla que Madrid que Barcelona. Tú le dices eso a un español y te va a querer matar. Pero para alguien que nunca ha podido viajar y que lo ve a la distancia, Barcelona es exactamente lo mismo que Sevilla.
Entonces, obviamente hay diferencias y muchísimas diferencias que yo me pude dar cuenta cuando estuve ahí, pero por lo general es visto así, como un país lejano donde se habla nuestro mismo idioma y que a alguien le gustaría ir a visitarlo algún día si es que tiene el dinero para hacerlo. Y ya para ir acabando, porque además pillamos a Roberto Cox en medio de. Ha presentado el informativo de por la mañana de las 6:30 y ahora tiene el del mediodía a la 1 de la tarde, toda hora de allí. ¿No? Estás muy bien informado, veo. Ahí. Y bueno, la última pregunta es: si hoy te dice Chilevisión, muy bien, nos ha gustado mucho cómo has presentado los informativos y demás, pero te vamos a volver a mandar de corresponsal al extranjero. Y dinos dónde te quieres ir. ¿Tú qué país dirías? España. Ah, mira, sí. Mira, yo te contaba recién que mi mamá era argentina. Yo viví 8 años en Buenos Aires como corresponsal también para la televisión chilena. Y el intercambio informativo que hay con Argentina es mucho mayor porque somos países vecinos, entonces hay mucho más intercambio informativo que con Europa. Sin embargo, Argentina es un país que está viviendo una crisis política y económica desde hace décadas. Y si bien me encanta Buenos Aires, me encantó vivir ahí y es mi ciudad favorita en el mundo, creo que las condiciones ahora son muy, muy difíciles en Argentina. Por eso a mí, volvería, te diría sí o sí, España, porque aparte de España estás como en el centro del mundo. O sea, estando en España, tú puedes terminar en Malasia cubriendo el juicio de los chilenos, puedes terminar cubriendo, como me tocó ese mismo año, cubriendo el Mundial en Rusia, o no me cabe duda que si yo estuviera en España el año que viene, probablemente me va a tocar cubrir el Mundial de Qatar, porque estás en el medio. Estás en el medio. Incluso creo que estás más cerca de Nueva York que estando en Chile, porque pasa algo en Estados Unidos. Estás en el medio, entonces estratégicamente, periodísticamente hablando, es un buen lugar, y aparte es un país hermoso. Problemas de idioma no voy a tener porque todos hablamos el mismo idioma, así que qué mejor. Sí, volvería feliz a España. ¿Y nos aconsejaría irnos a nosotros allí? Porque nosotros en España no tenemos muchos corresponsales en Chile, en Argentina sí tenemos más o menos, pero en Chile no tenemos muchos. ¿Nos aconsejaría irnos allá a trabajar o no? ¿Como corresponsal? Sí, como corresponsales o trabajar en un medio también de allí, de Chile. A ver, qué difícil pregunta. O sea, como corresponsal español en Chile es por lo mismo que hablamos. Yo creo que te vas a morir de hambre porque no sé qué tanto le interesa al público español lo que pasa en Chile. Entonces, es verdad que en el estallido social, cuando hubo el conflicto político y social en las calles, se vivió se vivió un periodo de algunos meses muy turbulento, que ahí sí yo creo que valía la pena tener un corresponsal en Chile porque la situación estaba muy, muy complicada en Chile, en la calle. Pero en términos generales no sé qué tanto intercambio pueda haber o qué tanto le pueda interesar al mundo o a España lo que pasa en Chile. Ahora, dejando eso de lado, yo creo que para cualquier periodista, sea de donde sea, es siempre muy enriquecedor poder tener una experiencia en el extranjero. Te abre la cabeza, te enseña otras formas de trabajar, te enseña otras formas de relacionarte con la gente. Entonces, yo acá tengo varios amigos españoles en Chile y están felices. No son periodistas, trabajan en grandes empresas, acá tienen buenos puestos. Pero claro, una cosa es venir a Chile, trabajar en una buena empresa, ganar muy buen dinero y vivir muy bien. Y otra cosa es trabajar de periodista, ganar un sueldo más o menos y vivir ya más apretado económicamente. Chile es un muy lindo país si tienes un buen sueldo. Si no lo tienes, ya se complica más. Y eso también me gustaba de España, que yo encuentro que la gente con menos dinero era más feliz, que no necesitabas tanto dinero para ser feliz en España. En Chile eso es muy distinto. En Chile tú necesitas, no para ser feliz, quise decir, para vivir bien, digamos. Te pongo un ejemplo. Yo tenía amigos chilenos en Barcelona que no ganaban tanto dinero como en Chile, tenían un pequeño piso en algún barrio de Barcelona, no tenían auto para moverse, se movían siempre en metro, siendo que acá en Chile tenían un auto último modelo, pero allá con mucho menos eran felices, porque sabían que podían subirse al metro y en 15 minutos estar en la playa, el transporte público funcionaba bien,
la inseguridad prácticamente no existía, no te iban a robar en la calle. Acá en Chile tienes que lidiar contra todos esos problemas. Entonces, claro, si no ganas buen dinero para vivir en un barrio más o menos seguro, más o menos lindo, donde las cosas funcionen, claro, tu experiencia comienza a no ser tan atractiva. Pero sin duda, si tienes la oportunidad de venir una temporada, un tiempo, venga, novio. Pues Roberto Cox, corresponsal por Medio Mundo, ahora presentador de Chilevisión. Muchas gracias por atendernos a nosotros aquí en España. Yo le ¿Ustedes estoy en qué viendo. ciudad están? No sé, yo estoy ahora mismo en Almería, estoy en Andalucía, pero también estamos en Sevilla. Y es verdad que Andalucía es muy bonita. Bien, qué lindo, sí. Y nosotros Qué ahora le lindo. vemos, yo le veo ahora con el chaquetón ahí puesto, con el abrigo puesto. Y eso a nosotros nos parece raro porque estamos ya en verano, ya con la playa aquí al lado. Uy, no, no me digas eso, que te envidio un montón. ¿Cuántos grados hacen ahí ahora? Ahora mismo, bueno, para que no lo sepa, porque esto es un podcast y no estamos en directo, pero serán más o menos allí son las 10:30 de la mañana, ¿no? 10:30 de la mañana deben Sí. ser. Aquí a las 4:30 de la tarde y aquí hará unos 30 grados largos. Ya. Y después hace más calor todavía, ¿no? Sí, y ahora estamos tranquilos. Luego vienen las olas de calor Sí. de 40 grados, pero Wow, wow. Eso ya es demasiado, ¿no? Es mucho. sí, eso es un poco horrible, sí, del sur de España, pero bueno, Sí. pero lo vamos llevando. Roberto Cox, muchas gracias, de verdad. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un gusto compartir estas experiencias y, bueno, como decíamos, espero algún día estar por España. Si no es viviendo, sí de vacaciones, porque extraño un montón esas tierras y su gente. Pues aquí te esperamos, muchas gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, pasada esta entrevista, muy interesante, por cierto, lo que comentaba de que cuando él informaba para el Canal 13 de Chile, entonces él en Barcelona tenía que quitar el logotipo. ¿Por qué? Porque aquí todos sabemos que hay un canal que es 13TV, que es el de la Iglesia Católica. Entonces a él, siendo que él no es de España, él es de Canal 13 de Chile. Él cuando iba a una manifestación independentista, veían el 13 y se decían, ostras, los fachas del 13TV, a por ellos. Entonces, claro, lo pasaba mal, que eso es algo que nosotros vemos extraño, vemos hasta extravagante. Pero pasaba. Así que es gracioso ver España desde la óptica de periodistas internacionales. Dicho esto, no sé si queréis comentar algo. Yo creo que es interesante. Bueno, periodistas, corresponsales, así hemos dicho algunos. No sé si queréis decir alguno más, algún corresponsal internacional, así que os guste. Si tenía algún nombre más. Sí, yo no me acordaba de que había mencionado Antonio y también Carlos apuntó una cosa que has dicho que es muy interesante, que es importante ver cómo se ve tu propio país desde la perspectiva de otros. Yo creo que eso es lo que más puede enriquecer sin duda a la hora de tener perspectiva sobre el mundo, sobre los países, sobre los acontecimientos que se ven en cada país. Sí, sí, es verdad. Interesante. Bueno, yo no sé cómo veis el futuro del periodismo, que es una pregunta así muy mal rollera, porque es muy. Pregunta tipo Rapel, evidencia pura y dura, maestro Joao. Pero no sé cómo veis el futuro del mundo. Bueno, pues sin duda, pues en un proceso de adaptación a las nuevas formas de comunicar, deberíamos de estar más preocupados de comunicar bien que del cómo y del canal. Eso lo voy a defender yo a capa y espada. Pero sí que entiendo que muchas veces el medio es el mensaje, que esto también es una verdad como un templo. Yo creo que estamos en la etapa donde efectivamente se confirma este eslogan, por así decirlo. Pero yo confío en que la profesión a nivel ético y a nivel deontológicamente hablando siga creciendo y que a nivel, pues bueno, el medio de comunicación, el canal también sigan creciendo, pero que uno no se coma al otro. Por lo tanto, creo que confío un poco en esa supervivencia porque no vamos a mandar tampoco un mensaje tan tremendista, ¿no? Podemos convivir perfectamente con las nuevas formas de comunicar. No es uno contra uno ni 100 contra uno. Antonio. Sí, yo creo que quizás estamos ahora un poco entrando en la segunda fase de la crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿no? En el tema del periodismo. Y que seguramente ahora, en los próximos años, pues sea una época así un poco diferente en el sentido de que se tengan que conformar pues estas nuevas formas de financiación que se llevan hablando de tanto tiempo, ¿no? Y de que los medios un poco
se vaya modelando en la comunicación del siglo XXI, digamos, en ese sentido. Así que yo creo que eso seguramente afectará, ya que estamos aquí hablando del periodismo internacional, creo que afectará mucho en ese sentido y bueno, esperemos que sea para bien todos estos cambios que vamos a vivir. Pues eso, pues hasta aquí hemos llegado con el Jaque Mate de hoy, especial verano. El verano, ya sabéis que los lunes del verano nos gusta plantear otros temas que también son muy interesantes. Hemos charlado por Retrobox, hemos hablado un poco de nuestro oficio y del mundo en general que nos rodea. Y bueno, la semana que viene, pues más. No puedo desvelar y no voy a desvelar qué toca la semana que viene. Eso ya es aventura, aventura, aventura. Así que muchas gracias por seguirnos. Siempre sigan disfrutando de la radio. Adiós, muchas gracias.